Y falta Junior. Esperaremos un ratito. Un ratitito. Profe, en realidad cuando vamos a ingresar, otra vez tenemos que esperar cuando vos ingreses. Sí. O sea, cuando todavía no ingresaste, no podemos entrar todavía, ¿verdad? No. Ok, estoy buscando. Busco y no aparece. Aún no aparece. Aún no aparece, no quiere aparecer. Ok. Profe, ¿por qué aparece así? Ah, Un dotote. ahí está. Muy grande. ¿Es muy grande? Todo. Ok, estoy probando otra forma de poder compartir mi pantalla. Pero ya acercaste mucho. Pone un 50, profe. Y ahí, No, ya está ahí. esta es la tarea de guaraní que recibieron hoy. Corto. Es corto y no tanto también, pero vamos a tratar de terminarlo hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de las normativas, sobre las normas de acentuación en guaraní. Por eso el tema es Baeisho Jaipuru Ponapundie Cuera Jamuanduje, Taicuera y Puruguaba Ja Pinguabareje. Vamos a hablar un poquito sobre los acentos orales y los acentos nasales. Incluso acento cuando se escribe y cuando no se escribe un acento. Y lo que te puedo comentar es que hay de empresarios de Aikuabe, Muandujen Jaipuru. Uso de acentos. Muanduje o Yejaiba, el acento gráfico, el acento que se escribe. Paco, ¿me ayudas con esto, porfa? Sí. Congeló. Abigail. ¿Sí? Se congeló. ¿Lees, porfa, lo que está en azul? Ok. Lleva acento gráfico o tilde cuando la vocal tónica no es la final. Ejemplo, sai o ga. Sai. ¿Se conectó? Sai. Ya se conectó Junior. Excelente. Recién. Sai es vestido y oga. ¿Se dan cuenta que no es la última vocal? La última vocal aquí era la I. Profe. Entonces, se usa el acento gráfico cuando la vocal tónica, es decir, la vocal acentuada, no es la última. Por eso aquí en Sai sí escribimos el acento y en Oga también, porque la voz, el tono mayor está en la O, Oga, y no es la última vocal. Por ejemplo, si era Oga, si fuera en la A, la pronunciación más fuerte, no se iba a escribir el acento. Profe. ¿Sí? Se conectó ya Junior. Sí, ya lo vi. Está escuchando atentamente y Facu ahora no está. Se salió.
Ahora, muanduje tiguaba. Marca de nasalidad, es decir, el acento nasal. Lleva nasalidad cuando la vocal nasal forma sílaba con las consonantes orales. Nosotros en la escuela habíamos hablado sobre las consonantes orales y nasales. La que, porque en guaraní se dice que, a la K, es una consonante oral. Es decir, no hay fuerza como en la nariz para pronunciar. Por eso, la vocal que le sigue lleva el acento nasal para decir acá, es decir, la cabeza. ¿Sí? Ya se volvió a conectar otra vez, Facu. Excelente, gracias, Abby. Y oveta, es decir, ventana, también lleva el acento nasal porque la T también es una consonante oral. Tampoco hay fuerza en la nariz para pronunciar. Pero, por ejemplo, si había como una M, me, ne, ñe, la vocal que le sigue no se acentúa nasalmente, es decir, no se le coloca la marca de la nasalidad, porque la consonante ya tiene esa propiedad, ya es nasal. Y va a ser como mucho, como redundante, ponerle otra vez el acento nasal a la vocal que le sigue. Es decir, el acento nasal a la vocal solo se escribe cuando la consonante que le antecede o la consonante que le acompaña es una consonante oral. Después aquí tenemos muanduje oyeja y uva, es decir, el acento no gráfico, el acento que no se escribe. Junior, ¿me ayudas con esto, por favor? No lleva tilde cuando la vocal tónica es la vocal final. Tuishakaru. Excelente. Aquí lo mismo que les había ya dicho anteriormente. No se escribe acento a la vocal final. La vocal final nunca lleva acento en guaraní. Tuisha. ¿Dónde se acentúa? En la última A. Tuisha. Pero la última vocal no se acentúa en guaraní. Caru. ¿Dónde suena más fuerte? En la U. Caru. La última vocal no se acentúa en guaraní. Fundiecoin, los digramas significan que hay como dos letras que representan un mismo sonido. Se llaman como letras compuestas. Dicen, están compuestas por dos consonantes que no se separan, siempre se escriben juntas, ya que en guaraní son una sola letra y un solo sonido. Forman sílabas con las vocales. Son she, la CH en guaraní, she, re, son los dígrafos orales. B, D, G, T son los digramas nasales, porque hay una fuerza en la nariz. Por ejemplo, baracayá, baracá, que aquí está, ñandú. Ustedes se dan cuenta que en la primera sílaba hay esa fuerza nasal. Ba. Si lo pronuncia, van a sentir en su nariz un vientecito más fuerte, como una vibración. Baracá. Ba. Acá, aquí se siente. Ba.
Es para acá. Y por eso esto no se acentúa, porque la B ya es nasal. Entonces no hace falta que la vocal también lleve la marca de nasalidad. Ñandú. El digrama aquí está, es la D. D. Luego vamos a ir realizando los ejercicios. No, profe. ¿Quién se anima a leer en guaraní? No. Yo no. Yo. O si quiere Abigail leer. Yo. Junior, No. te ofreciste primero. Okay. Yo no. ¿Queremos, Facu? Junior, te escojo. Ok. Amoñe, erasme, eva, ecue, ambue, árabe, residentacuera, no, residentacuerare, cuerare. Año mongueta, roga ugua, diveco, amba, ereje. Gracias, Junior. Amoñera, me eva, fue ambue árabe. Vuelvo a leer el texto que di la semana pasada. Residentacuerare era el título. Año mongueta, roga guandive, o amba ereje. Y lo comparto con mi familia. Nosotros lo vamos a compartir aquí. Es largo. 3:30 porque ¿Lo leo yo para agilizar o lo leen ustedes? no sé. No, vos. Nosotros, todos, No. Aunque sí. todos. Todos entonces. Hay un párrafo para No. cada uno. Yo voy a iniciar y le voy a pasar un párrafo a cada uno. Ah, no. Hoy meneña genduba, uma peña neneta paraguaype, o jagüe onairon bojaputenta. Hañande retangua, o injai shaujo, oñoraino, hoy pusino jagua coñande ubu. Yahau fueteba. Daiporio putaba jogape. Oye jopa, oñeñoraino. Facundo, siguiente párrafo. Umi karai hakarai oita huecha ojo oñorairo ha hapykuéri kuéra ojo ita yrakuéra itajýra hembireko karai itujãmáva ha kuñakarai iguaguýg̃uamáva heta jeko mitã jepe osẽva'ekue oñorairõ umi kakuaáva ndive. Gracias, Facu. Elías, siguiente párrafo. Opariré. ¿Ese, profe? Sí. Opariré. Yo el siguiente párrafo. Peñonaino guasu. Saimintema oputa kuimba'éva ha upéicha rupi kuñakaraikuéra opyta ógaháramo umi kuñakarai oñemyty omoñemoñaryguasu vaka kure ha mba'e hógagare upérõ avei omongakua
hikuái imemby ha ombo'e chupekuéra heko porã ha ohayhu hag̃ua hetãme. Gracias, Elías. Abigail, siguiente párrafo. Bueno, umi kuñakarai marangatu ha imba'e porãvape oñembohéra residenta ha'ekuéra rupive ñande reta oikove gueteri ko aháite peve. Gracias, Junior. El último párrafo. Tuichaite mba'éniko ko'ã kuñakarai rembiapokue hesekuéra rupi ñane retã opu'ã jevýpe yvyete opytahagẽgui oiméneko upéva rupi ñane retãygua ohayhueterei pesy Paraguaype. Ñande sy rupi niko jaikuaa heta mba'e ha ñande sykuéra oguereko heterei umi residenta rugui upéva he'ise ohayhúva ifamiliakuérape ha hetáme. Nuño. Excelente, chicos. Ogayara. Recuerden que la J suena como la Y. Yara. No jara, yara. Oñemitú. Oñemitú. Jogajare. Había otro. Ko'ãngãite. Ko'ãngãite. Había otro. Hasta allí. Entonces, nos cuenta como un poco la historia de la guerra. Era como una lucha diferente a la que estamos haciendo nosotros. A nuestros antepasados les pedían salir de sus casas, ir a la guerra. A nosotros se nos piden quedarnos en casa. Guerra en casa que es contra el COVID. Exactamente. Antes dicen que los hombres, los señores, iban a la guerra. Detrás de ellos iban sus hijos varones, las hijas, las esposas, los ancianos, las ancianas y hasta los niños tuvieron que luchar en aquella guerra. ¿A qué guerra se refiere? A Costaño. Señora, y no perdón. ¿A qué guerra entonces se refiere? Guerra del Costaño. Profe. ¿Qué pasó? A la guerra de Costaño. La batalla de Acostaño formó parte de esa guerra. Pero ¿cómo se llamaba la guerra donde los paraguayos lucharon contra 3 países? Chaco. La guerra del Chaco fue contra Bolivia, un país nomás. El otro. Paraguay luchó contra la Triple Alianza. Excelente, la guerra de la Triple Alianza. Después de la guerra,
Dice que quedaron muy pocos varones. Y por eso fueron las mujeres quienes quedaron a cargo de las casas y tuvieron la labor de levantar el Paraguay. Esas mujeres empezaron a sembrar, a criar gallinas, vacas, cerdos y todo lo que podían realizar en sus casas. Educaban a sus hijos y les enseñaban cómo amar a su patria. Esas mujeres de buen corazón y que realizaban actos como de bondad, a esas mujeres se las denominó residenta, porque por medio de ellas nuestro país sigue hasta el día de hoy. Contra la lucha de una nueva amenaza. Dice que gracias a ellas nuestro país volvió a levantarse, porque había quedado totalmente devastado. Dice que a lo mejor es por eso que los paraguayos le tenemos gran admiración a todas las madres, porque mediante ellas sabemos muchas cosas. Y dice que a lo mejor nuestras madres todavía tienen, que en realidad nuestras madres todavía tienen como un poco de la sangre de aquellas residentes, que significa que quieren a su familia y al Paraguay. Mi mamá está plantando plantas. Oh, qué guapa. Entonces, eso es más o menos la traducción del texto. ¿Qué sabemos de nuevo? ¿Qué nuevo sabemos? ¿Qué sabemos a partir del texto? Que hubo una guerra residencial. Hubo una guerra contra la Triple Alianza. Muy bien. Hoy Cojagüe, Ñoraino, Bojapute, Tandive. Junior, ¿qué aprendiste del texto? Junior, tu micrófono. ¿Puede hablar un poco más bien en guaraní? Hablar un poquito mejor en guaraní, tu lectura, sí. Pero ¿qué te llamó la atención del texto? No sé. Nada. Busquemos algo para poder completar eso. Elías, ¿qué aprendiste de algo como nuevo después de leer el texto? No sé tampoco. ¿Ya sabías todo lo del texto? ¿Qué pasó? ¿Ya sabías todo lo del texto? No, mano. Sí, porque ya habían leído. Busquen algo que les haya llamado la atención, que les haya gustado para poder escribir ahí. Facu. Bueno, Que las mujeres quedaron residentales. Ok, que a las mujeres, ¿cómo podemos reformular esa oración? Que a las mujeres que levantaron nuestra patria se las denominó residentas. ¿Te parece? Sí. Cuña caray, cuera mopuaba, cuña nereta, oñembojera, residente. Ok. El ejercicio número 2 dice, amoñe a amomuanduje, oikote bejape. Abigail, ¿qué pasó? No me preguntaste a mí. ¿No? Del 1. No me preguntaste. ¿Segura? Segura. Ok, ¿qué aprendiste fue de de nuevo, la Abby? Triple Alianza.
Yo aprendí que las mujeres levantaron el Paraguay. Excelente, perdón, Avi. Me distraje un momento, creo. Pensé que te había Ok. preguntado. Perdón, Ok. perdón. El número 2 dice leo y coloco la tilde y marca la nasalidad donde corresponde. Estaba mirando y veo que tiene todas las tildes y tiene también los acentos nasales. Entonces aquí les propongo que puedan pintar todas las tildes. Pinten en rojo las tildes y pinten en verde el acento nasal. Ok. Entonces, en rojo las tildes y en verde el acento nasal. Número 3, amogenda, coñe y muendujeru pibe. Clasifico estas palabras de acuerdo a su acentuación. Vamos a clasificar en estos cuadros que tenemos aquí abajo. Muenduje oyejaíba, el acento que se ve. Muenduje oyejaíba, el acento que no se escribe. Y muenduje tiguaba, el que lleva el acento nasal. Voy a ver si acá podemos trabajar con texto. Creo que no. Ay, tapó. Pona. Pona, ¿dónde va a ir? En el tercero. Tiguaba, manduje tiguaba. Está muy bien. Itayura. En el segundo. Manduje. Pero aquí está escrito el acento. Ah, Oyejaíba es que se escribe. Oyejaíba es que no se escribe. Ok, Junior. Itayura, ¿dónde va a ir? manduje oye jaiba. Manduje oyejaíba, está bien. Uma. Manduje oye jaiba. Excelente. Elías, con A. En el tercero, ¿Qué dice en el tercero? En el segundo. Muanduje tiguaba. Tiguaba. Oí por A. Abigail, Guazú. Manduje oje jaiba. Oyejaíba. Oyejaíba es que sí se escribe. Oyejaíba es que no se escribe. ¿En dónde vas a escribir? ¿Aquí hay acento o no hay acento? O sea, No ¿vos hay ves la acento. tilde, sí o no? No. Entonces, ¿dónde vamos a clasificar? El segundo. En el segundo. Muanduje oyejaíba. Membu. Facundo. Profe. Membu, ¿dónde vamos a clasificar? Oyejaíba, oyejaíba o tiguaba. En el segundo. Oyejaíba, oipona. Junior, Reta. 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 En el primero. No, el tercero. En el tercero, tiene acento nasal. Muanduje tiguaba. Tiene O sea, acento. el que tiene acento nasal en el tercero, el que no tiene acento en el segundo, que tiene acento así normal en el primero. Excelente. Elías, oikobe. Muanduje oyejaíba. Oyejaíba, oipona.
Getame. Abigail. Estame en Muenduje, Tihuahua. Excelente. Facundo, upeo. Bueno, en el tercero, ¿Qué dice en el tercero? Muanduje, Tihuahua. Un objetivo. Junior, Tuisha. Ya en el segundo. Va, eje y UPB. ¿Qué dice allí? Manduje, oyejai, uva. Y Elías Upeva. Muanduje, oye, Jaiba. Excelente. El número 4 dice Amongora Pundiecoin o Iba Ñeeme. Encierro en círculo los digramas que están en las palabras. Residen Tacuera. Abigail, ¿este tiene un digrama? ¿Sí? ¿No? No, este no tiene. Gracias, Abigail. Entonces aquí no marcamos nada. Facundo, Ombapo. ¿Cuál es el digrama allí? La MB. B. Ese es el digrama. O Solo MB. Eso es lo que vamos a encerrar en círculo. Elías, Mbogbe. ¿Qué vamos a encerrar en círculo allí? La M, Bo. La MB. B. Porque estas letras no se separan. Acuérdense de eso. Junior, Doubeima. ¿Qué vamos a encerrar en círculo? Ninguna. La OND. La ND. Son digramas. Significa dos letras en una. Y Facundo, Imbae. Emba. ¿Ba o MB? MB. B. Ahí estamos. Luego aquí nos dice, Ajaí Pundiecoin Oñicote Beba. Completo con los digramas que faltan. Aquí, Elías, ¿qué puede decir? ¿Qué digrama le falta? En Vireco. Vireco. Van a escribir M, V. tampoco salió. Sale bien. Junior, en el segundo, ¿qué digrama va a ir? Nendi B. Nendi V o Ndive nomás. Dive. Dive. No me sale mi V. Ahí está. Abigail, aquí, ¿qué digrama va a ir? Yo sé. ND. ND, excelente, Abigail. Vamos a darle tiempo a los compañeros para que participen. Y luego pedimos ayuda. Cierto. Ñajenduba. Facundo. Ñande. ND. Ahora Elías. Elías. Daipori. ND.
ND, D, Daipori. Profe, ¿hasta qué número hay? 7. Pero les digo, el 6 en realidad dice amoñejamos en año mongetashero gawandi ve residenta cuerare. Leer un poquito este párrafo e ir y contarles a nuestras familias qué fue lo que hicimos. Ok. Ahora pasamos al último, ¿verdad? No sé por qué sucedió esto. Ah, porque se escribió en la pantalla. Profe, ¿por qué se escribió en la pantalla? Ah, esperen. Deshacer. Porque no es... Había un borrador. Se puede borrar luego. Sí. Para escribir Ya lo estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué le van a contar a sus familias este párrafo? Presidenta cuera o putaraca e omba poñandereta ñona y no guasurire. Después de la guerra de la Triple Alianza, las mujeres se quedaron a trabajar por nuestra patria. Kaeabei upeñona y no hoy con bobe, tera oiko allá, getambae, retangua oñotu barcue. ¡Ay! Y Guayumi, hijo yacuera, o papebe, upeñora iroja umiva aputegui, getando uveima o jeca imba eva. O manómagu, upeicharupi oye o inja geta plata ububu. Aquí nos dice que muchas de las mujeres, en realidad habían entregado sus joyas para financiar la guerra contra la Triple Alianza. Profe, ¿Sí? se nos acaba el tiempo. 2 minutitos. Y volvemos otra vez cuando se termine. Sí, vamos a volver un ratito. Y... cuenta la historia que algunos ya... que otras mujeres en realidad no quisieron donar sus joyas y que enterraron esas joyas y por eso también pero en realidad la gente creía en la existencia del plata ubu, de que estaba enterrado varios tesoros. ¿Y es cierto, profe? Yo nunca lo he visto. La otra vez era que dijo Luzmila que encontró su, no sé quién, de su familia encontró enterrado. Hay muchas historias. Yo no Pero he ella visto. que seguro es mentirosa. No sabemos. Yo les dije, yo nunca he visto. Yo no sé si es cierto o no. Volvemos después un ratito, profe. Un ratito vamos a volver. Vamos a salir y volvemos. Ok. Tengo que poner tu código. Entonces salimos ahora, ¿verdad? Salimos ahora y vuelvan.